Muy buenas tardes, apreciado Monseñor Guillermo, obispo de esta diócesis de Ciudad del Este, Padre Ernesto Zacarías, cura párroco de esta parroquia catedral, hermanos sacerdotes, acólitos, seminaristas, apreciados laicos. Estamos reunidos aquí para celebrar la Eucaristía dentro del marco de la novena en honor a San Blas, nuestro santo patrono. Y yo estoy feliz, estoy contento, agradezco la invitación, les traigo los saludos de los cristianos de Carapeguá. Y el tema que nos convoca esta tarde, en el cuarto día de la novena, dice así: la Iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. El laico como miembro comprometido del pueblo de Dios. Estamos en el año del laicado, acuérdense. Así que van a escuchar mucho, y ya estarán escuchando bastante sobre el laico, el laicado, y coincidentemente con el sínodo sobre la sinodalidad, que se va a llevar a cabo en el 2023, pero que ya está en proceso el sínodo. Entonces la Iglesia como pueblo de Dios es la manera que los padres conciliares visualizaron la naturaleza eclesial del cuerpo místico de Cristo. En el Concilio Vaticano II cuentan que hubo fuertes debates sobre este tema. La Lumen Gentium, está la Iglesia Misterio, luego ya está la Iglesia Pueblo de Dios. Y muchos querían poner primero Iglesia Jerarquía y después Pueblo de Dios. Pero al final votaron y ganaron los que querían poner primero pueblo de Dios y después jerarquía. Porque todos somos pueblo. Nosotros, obispos, sacerdotes, hemos recibido el bautismo. Y eso es lo que nos une y eso es lo que nos unifica en cuanto a dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Somos bautizados, somos hijos en el Hijo, y no hay dignidad mayor que esa. Entonces, los padres nos recuerdan que el pueblo de Dios participa de la triple misión de Cristo. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y es rey. Y se adhiere indefectiblemente a la fe que se esfuerza por aplicar en la vida. El pueblo bautizado puede ofrecerse a sí mismo como víctima a Dios, renovando en todo el mundo su testimonio, dando testimonio de Cristo. El sacerdocio común de los fieles, junto con los obispos, presbíteros y diáconos, participa del único sacerdocio de Cristo. Todos participamos del sacerdocio de Cristo. El Espíritu Santo distribuye a cada fiel sus dones o carismas, como a Él le parece mejor, como a Él le place, y para bien de todos. Y así acabamos de escuchar en la primera lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, ese hermoso texto que no tiene desperdicios, capítulo 12, del 5 en adelante. Si por ahí quieren retomar esa lectura, es realmente maravillosa. Dice San Pablo a los romanos, y hoy nos dice a nosotros: hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. San Pablo hace esa comparación maravillosa del cuerpo humano, el cuerpo que tiene varios miembros. Los miembros son diferentes unos de otros, sin embargo, el conjunto de miembros hace el cuerpo. Y cada uno es importante, cada miembro tiene una función, tiene un rol insustituible. Por más insignificante que parezca, ese es importante en el cuerpo. Entonces todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. A cada uno el Señor le ha dado dones, cualidades, carismas. ¿Para qué? Primeramente, cada uno tiene que descubrir esos dones. Cada uno tiene que ir sacando a flote los talentos que el Señor ha depositado en su ser, en su corazón,
y ponerlos al servicio de la comunidad. Dice claramente San Pablo, para el bien común, no para que uno se luzca de manera egoísta con esos dones o con esos talentos, es para el bien de la comunidad. Entonces, dice, conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. Ministro quiere decir servidor. El que tiene el don de enseñar, que enseñe, y el que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez, y el que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Entonces, todo esto se da en el pueblo de Dios, en la iglesia. El camino sinodal es el itinerario que todos los bautizados esperan ante las exigencias del tercer milenio. El Papa Francisco nos presenta un reto grande. La iglesia siempre fue sinodal, pero no siempre hemos tomado conciencia de nuestra condición, de que somos iglesia sinodal, iglesia en camino, iglesia que siempre tiene que estar caminando juntos, jerarquía, obispos, sacerdotes, laicos. Dice, el pontificado del Papa Francisco está lleno de epifanías, o sea, manifestaciones que se expresan de forma emergentes frente a un nuevo modelo eclesial en clave de caminar juntos. Entonces el pueblo de Dios está llamado a caminar juntos. Sínodo quiere decir caminar juntos. Dice el Papa, es tan fácil de definir, tan sencilla es la definición. Sínodo, caminar juntos, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil. Ponernos de acuerdo para tomar un camino, para fijar metas y caminar en pos de esas metas y esos objetivos, a veces nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Entonces el verbo de la clave sinodal es el verbo escuchar. Escuchar es una acción que involucra a todos los bautizados en relaciones horizontales, como la proponía la línea teológica ya de un gran teólogo del concilio, Karl Rahner, fundadas en la dignidad sacramental dada por el bautismo. Ahí está, como ya dijimos, ¿verdad? Ahí está nuestra dignidad, y en eso todos somos iguales, todos tenemos la misma dignidad por el bautismo. Es así como nos recuerda un teólogo de nuestro tiempo, un laico, Rafael Luciani, que nuestras relaciones horizontales se fundamentan en el sacerdocio común de todos los fieles. Ciertamente la iglesia es jerárquica, es vertical, todo lo que quieran, pero estamos llamados a mantener relaciones horizontales como hermanos. Todos somos hermanos. El bautismo nos hermana, el bautismo nos hace hijos en el Hijo, y no hay una cosa más grande que eso. Actualmente todos los bautizados tenemos en nuestras manos el futuro de la misión de la iglesia, inmersos en el Espíritu Santo, que se presenta como sinodalidad. Este caminar juntos es retomar el mandato evangélico de permitir que Jesús camine en medio de nosotros, como ocurrió con los discípulos de Emaús. Aquella vez, esa escena maravillosa de Jesús con los de Emaús, caminando con ellos sin que ellos se dieran cuenta que era Jesús el que iba caminando con ellos. Y darnos esa oportunidad de sentir cómo arde nuestro corazón al fuego de la palabra de Dios. Jesús les explicaba las Escrituras y ellos sentían algo muy especial en el corazón. Después ellos dicen, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? Entonces eso tenemos que buscar, a eso tenemos que apuntar, que Jesús vaya caminando siempre con nosotros. Él viene a nuestro encuentro, Él está a nuestro lado. A veces nosotros somos los que nos vamos por otros caminos, pero Él está ahí siempre y quiere ayudarnos, quiere iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nos explica las Escrituras, y así le reconocemos en la fracción del pan. El año
a llevar la buena noticia. Vivir el mandato evangélico es visibilizar a la iglesia como pueblo de Dios. El ser pueblo de Dios se expresa en el distanciamiento de la visión piramidal, donde las acciones de todos los bautizados son limitadas a veces, ¿verdad?, por ciertas decisiones que se imponen. Estamos llamados a superar ese estilo de iglesia. Los laicos, como miembros comprometidos del pueblo, están llamados a participar activamente en la misión de la iglesia. En la asamblea eclesial realizada recientemente en América Latina y el Caribe, los laicos tuvieron una magnífica oportunidad de hacer sentir su voz, y así lo hicieron. El deseo del Papa Francisco era que el pueblo de Dios tuviera un amplio espacio de participación, sobre todo en el proceso de escucha. Me imagino que ustedes habrán escuchado, habrán participado en esta asamblea eclesial. Es algo inédito, es algo que primera vez se lleva a cabo en la iglesia y justamente en Latinoamérica y el Caribe, a pedido del Papa. Querían hacer de nuevo una conferencia episcopal latinoamericana, como Puebla, como Medellín, como Aparecida, y el Papa les había dicho a los obispos latinoamericanos: mejor hagan una asamblea eclesial, con una participación amplia del laicado, del pueblo de Dios, porque en una conferencia episcopal participan obispos, participan algunos teólogos y nada más. Sin embargo, en una asamblea eclesial participa el pueblo de Dios, y el Papa Francisco está en eso, quiere que el pueblo de Dios reaccione, que el pueblo de Dios recapacite, que los laicos tomen conciencia de su condición, de su dignidad, de su identidad y de su misión, tanto en la iglesia como en el mundo. La idea es dejar nuestra comodidad y emprender un camino. Entonces el Papa, después de esta asamblea eclesial, nos presenta este desafío de la sinodalidad. El sínodo sobre la sinodalidad con el lema comunión, participación y misión. La idea es dejar nuestra comodidad y emprender un camino juntos. Muy acertadas las palabras del Papa Francisco. Es mejor una iglesia accidentada en salida a una iglesia enferma, encerrada. El Papa nos invita siempre a salir. Salir supone arriesgarse, salir supone dejar nuestra comodidad, pero el cristiano tiene que ser así. No podemos estar encerrados, acomodados, apoltronados en nuestra casa, en nuestra oficina. Hay que salir, hay que llegar a la gente, a los alejados, como decía ya Aparecida, a los indiferentes. Hay muchos que viven, son bautizados, se llaman cristianos, pero no participan de la vida de la iglesia. A veces necesitan una motivación, necesita que alguien de la iglesia se les acerque, les anime, les invite, les lleve la palabra, una palabra de fe, una palabra de esperanza, de aliento. Entonces se sienten animados y vuelven y se integran con nosotros. Y esa es la misión nuestra, nosotros que participamos en la iglesia, agentes pastorales. Entonces tenemos que hacer algo en pos de la misión de la iglesia. La actitud del pueblo de Dios es superar relaciones desiguales de superioridad y subordinación propias del clericalismo. Hoy día se habla mucho del clericalismo como un problema. Y a veces no somos nosotros solamente los clericales, también los laicos a veces son muy clericalistas. Ustedes, ya ponen de país más ahí. Entonces ya llegó de país cuerar. Y el laico tiene autonomía por el bautismo. El laico también es sacerdote, es profeta y rey. Pero tenemos que trabajar de manera coordinada, articulando nuestras actividades con los sacerdotes, párrocos y obispos, pero no podemos depender totalmente de los obispos para hacer algo. Yo para predicar, el laico, ustedes para predicar no hace falta que tengan un permiso escrito del párroco. Puede aprender en Viapó, Anteriormente se decía que el laico era el brazo largo de la iglesia. Entonces eso suponía dependencia.
En la acción católica, decía, el laico es el brazo largo de la jerarquía. Hoy día los laicos tienen conciencia de que tienen su autonomía y por el bautismo ustedes pueden salir a llevar adelante un apostolado, una misión, una evangelización. El segundo párrafo de la carta a los romanos que hemos leído nos invita justamente a apostar por la reciprocidad del amor. Entonces, antes de caer en el clericalismo, mejor apostar por la reciprocidad del amor. Y justamente San Pablo nos dice en la lectura que hemos escuchado: amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos, con solicitud incansable y fervor de espíritu. Sirvan al Señor, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos o de los hermanos y practiquen generosamente la hospitalidad. Como les dije, este texto no tiene desperdicios, es una belleza, son cosas muy importantes, son actitudes interiores, esenciales, que el cristiano tiene que vivir, tiene que vivenciar. Entonces, la sinodalidad es el ser y actuar del pueblo de Dios. Nuestro tema es pueblo de Dios, iglesia, pueblo de Dios. Y el laico comprometido en la tarea de la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces, el pueblo de Dios que está llamado a caminar juntos. Entonces, ese es el ser y el actuar de la iglesia, pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Lo que hace único al pueblo de Dios es su fundador, Dios Padre. Lo hace único su cabeza, Jesucristo. Lo hace único al pueblo de Dios su fuente de energía, que es el Espíritu Santo. La puerta de entrada al pueblo de Dios es el bautismo. Todos hemos recibido el bautismo. Su dignidad, la dignidad del pueblo de Dios, Hijo de Dios. Su ley es el amor. Si este pueblo permanece fiel a Dios, busca ante todo el reino de Dios, transforma el mundo. Entonces, si este pueblo permanece fiel a Dios, si este pueblo permanece fiel a la misión, entonces este pueblo va a revolucionar el mundo, la sociedad tan corrompida. Entonces estaremos siendo sal y luz, fermento en la masa, con el Evangelio. A eso estamos llamados, a amar nuestros ambientes. Misión evangelizadora de la iglesia. La misión de todos los bautizados es la de ser sal de la tierra y luz del mundo. Así nos decía el Evangelio de San Mateo que hemos escuchado. Ustedes son la luz del mundo, ustedes, los bautizados, hemos recibido esa luz en el bautismo. Y ante Caraíro Baré, y entregada cuyan debe la luz, reciba la luz de Cristo, y vayan de padrino cuérabe. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que esta luz nunca se apague. Entonces estamos llamados a iluminar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Iluminar los ambientes a veces oscuros, los ambientes a veces llenos de tinieblas. Ahí el cristiano tiene que brillar con su luz. Todos los laicos por el bautismo están comprometidos a ser miembros activos del pueblo de Dios y corresponsables en la tarea evangelizadora de la iglesia. La sinodalidad es una actitud interior que nos implica a estar abiertos al diálogo, al encuentro, a hallar a Dios donde sea que se manifieste y no solamente en ambientes predeterminados, bien definidos y cerrados. Estamos llamados a encontrar a Dios también en otros lugares, en otro ambiente, no solamente en estos ámbitos de la iglesia, donde es mucho más fácil encontrarle a Jesús porque se proclama su palabra, Él está presente en la Eucaristía, está presente en los ministros, en la asamblea, pero también el Señor está ahí en la calle, está ahí en
en la periferia, en el enfermo, en el drogadicto, ahí también está el Señor. Y ahí también Él quiere que le asistamos, ahí también Él quiere que le tendamos la mano. Entonces a veces es mucho más fácil venir aquí, estar de rodillas delante del Santísimo 1 hora, media hora, y que ir allá en la periferia a asistir a un enfermo, a un anciano, a un necesitado. Y el Señor nos llama y nos invita a eso. Entonces, hermanos, estamos llamados a proyectarnos en esta tarea evangelizadora como iglesia, sinodal, en camino. En el encuentro con sus fieles diocesanos, Francisco les animaba a la apertura. Si la parroquia es la casa de todos en el barrio y no un club cerrado, dejen abiertas las puertas y las ventanas, dice el Papa. Hoy día es tan difícil, ¿verdad?, dejar abiertas las puertas de nuestra iglesia. Pero Él nos invita a eso. Más que dejar la puerta física, creo que habla de actitudes o de aptitudes. No presten atención solo a quienes frecuentan la parroquia o piensan como ustedes, que serán el 3, 4 o 5%, dice el Papa. Pero no más, permitan entrar a todos. Es una idea a la que el Papa se ha referido en distintas ocasiones. Jesús nunca se encerraba con los perfectos, entre comillas, sino que salía al encuentro de publicanos, pecadores, mujeres marginadas, soldados del ejército romano, leprosos, etc. El 17 de octubre de 2015, en un discurso con motivo del cincuentenario de la institución del Sínodo de Obispos, Francisco afirmaba que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. El pueblo de Dios entonces está llamado a esto en este tercer milenio. Hermanos y hermanas, al comulgar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, nos compromete a vivir y caminar juntos con nuestros hermanos que comparten la misma fe y comulgan el mismo cuerpo de Cristo. Que María Santísima, la Madre de Jesús y Madre nuestra, nos acompañe y nos anime a caminar juntos, como ella lo hizo acompañando a su Hijo Jesús en las buenas y en las malas. Que San Blas, nuestro santo patrono, nos bendiga en especial a esta diócesis de Ciudad del Este, a su obispo, sacerdotes y a todos los agentes pastorales, para que vivan en comunión, participando activamente en la misión de esta iglesia particular. Que así sea.